Regresamos, estamos analizando esta noticia tremenda del arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos. Javier, muy complicado y se ha visto estos días. ¿Qué tiene que hacer el presidente frente a esta notición? Creo que ha tratado de decir una cosa, pero por el otro lado, no acaba de tener una narrativa, me parece, que nos dé una idea de que tiene controlada esta situación. Y creo que no la tiene y no la puede tener. O sea, por eso el impacto del que habla Héctor en su editorial de hoy, y creo que esa, digamos, es el consenso de la mayoría de las personas que han estado escribiendo sobre este tema, sean o no sean gente que apoya al actual gobierno, reconocen que esta es una mala noticia para todos. Incluyendo, por supuesto, al presidente López Obrador. No hay manera de salir bien librado de algo así. Es algo triste para el país. Punto. Que ya, si incluimos a García Luna, pues van a ser, y de ser ciertas las acusaciones, pues que durante 12 años las dos personas que encabezaron la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado podrían haber estado coludidos con algunos de estos grupos. Pues esa es una noticia trágica para todos. Como decía Héctor, además, Jorge, habiéndose excluido la posibilidad de reconstruir o seguir construyendo a la Policía Federal, pues nada más quedaba el Ejército. Creo que no hay un discurso fácil. Tratar de decir algunas cositas, etcétera. Un posible discurso agresivo, pero lo podría meter en problemas con el ejército, es aprovechar la coyuntura para llevar a cabo algún tipo de reforma en la relación militar-civil. Pero sospecho que eso es demasiado arriesgado en la coyuntura, tanto para López Obrador desde su punto de vista, como para tal vez el propio país en este momento tan complicado. Pero creo que a futuro queda clara la necesidad de algún tipo de reforma. Independientemente... Sí. Dime. No, termina, perdón. No, queda clara esa necesidad, ¿no? La falta de transparencia, la falta de control civil, falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del ejército sin ningún tipo de control civil, pues claramente se necesita reformar eso. Tuvo su lógica en el pasado, tal vez, se pudo haber justificado algunas de esas decisiones que crearon esta relación tan rara entre militares y civiles, pero necesariamente tarde o temprano se tiene que reformar eso. Entonces, podría empezar a articular algún tipo de discurso en esa dirección, pero se ve complicado. Es que una de las grandes deudas que dejó la democratización del país fue eso, redefinir la relación de civiles con militares. Aquí lo hemos discutido muchas veces. Es increíble que México, junto con Guatemala, sea el único país de América Latina donde no haya un ministro, un secretario de la Defensa Nacional Civil. Jorge, lo hemos dicho muchas veces y la verdad, ni los gobiernos del PAN, ni el regreso del PRI, ni ahora el presidente López Obrador se ha querido meter con el tema de los militares. Al revés, les han dado cada vez más poder. Jorge. Bueno, más poder, y se ha negado a este nombramiento de un secretario civil. Yo sí recuerdo muy bien que se lo propusimos a Fox, Adolfo Aguilar Sincer y yo, de metiche ciertamente, porque no era un tema antes de entrar al gabinete, antes de que llegara el gobierno al poder. Nos mandó al diablo, a pesar de que habíamos platicado con algunos militares que lo habían apoyado y que eran de la misma opinión. ¿Por qué nos mandó al diablo? A ver, me parece que yo no voy a comprar ese pleito. Bastantes pleitos tengo ya con haberle ganado al PRI, sacar al PRI de Los Pinos, llevar la fiesta en paz. Lo último que voy a hacer es pelearme ahorita con los militares, prejuzgando algo que no era evidente, a saber que los propios militares no quisieran, o un número suficiente de ellos de alto rango, no quisieran un secretario civil. Pues yo creo que no quieren, ¿no? Yo creo que pues no. ¿Quién sabe? Yo he hablado con muchos militares que hoy te dicen, claro, ya están en retiro, pues es mucho más fácil, hoy te dicen que sí, México necesita un secretario civil. Pero bueno, no lo quiso hacer Fox. Lo que sí hizo Fox, y creo entender que lo hizo Zedillo también con Gutiérrez
Rebollo, no sé si con su secretario de la Defensa, Cervantes, con Gutiérrez Rebollo, Fox lo hizo con su secretario, y creo que los dos presidentes subsiguientes, Calderón y Peña Nieto, también lo hicieron, es oficiosamente pedirle a los Estados Unidos que den algún tipo de visto bueno sobre su candidato o sus candidatos, que los veten, que los pasen a la báscula, por así decirlo, para ver si no hay vínculos. Incluyendo Cienfuegos, entonces. Incluyendo a Cienfuegos. Okay. Hay razones para pensar que de una manera oficiosa, discreta, sutil, como se quiera. Creo que con Fox fue un poco más explícito, pero bueno, ya él en su caso lo puede contar si lo quiere contar, pero estoy seguro que todos estos, hasta López Obrador, que no lo hizo, supongo, sí preguntaban. Entonces, ¿cómo es posible que los americanos le hayan dado el visto bueno a Cienfuegos hace 8 años, para luego empezar a investigarlo 3 años después e inculparlo 10 años después? A ver, no tiene ni pies ni cabeza. Jorge, pero se lo dieron a Gutiérrez Rebollo y a las semanas lo estaban... ¿Sí? Es decir, Pues sí. Bueno, a ver. Pues sí, pues A ver, sí. vamos un poco a la lógica histórica, porque quiero citar aquí un muy Sí. buen artículo que hizo Jorge de cuál era el pacto histórico de larga duración de los gobiernos civiles mexicanos con el ejército. Era, no te metas en la política, salte de la política y vas a tener autonomía, fuero, justicia propia, o sea, impunidad, y negocios particulares, y dinero, como se vaya pudiendo, y negocios particulares. Y esa cosa funcionó muy bien. Empezaron a usar el ejército de pronto para reprimir huelgas, ya no empezó a funcionar también, reprimieron la de Santa Rosita, Miguel Alemán, reprimieron la de maestros con López Mateos y así, hasta el 68. Dejó de servir como un instrumento represivo el ejército, por propia decisión también del ejército. Bueno, y el pacto era, nosotros te damos el agradecimiento de la nación por boca del presidente, por tu lealtad, por tu integridad, etcétera, y tú no te metas en la política. Y de ahí en fuera puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no te pases mucho. Ese es el pacto. ¿Cuándo se empieza a romper otra vez ese pacto? Cuando empiezan a meterlos al narcotráfico. ¿Quién es el primero que los mete? Echeverría. ¿Cuándo? En el 73. El segundo que los mete seriamente es Cedillo. ¿Cuándo? Con Gutiérrez Rebollo. El 73 con la Operación Cóndor. Luego Gutiérrez Rebollo en el 97. Y resulta que Gutiérrez Rebollo es el mero jefe de uno de los cárteles, o el mero protector. Y luego el siguiente gran drive de que entren, pues es obviamente con Felipe Calderón. Y mira, nada más la espiral de muertes de allá para acá, y mira en dónde estamos hoy con el general secretario, ex general secretario, acusado por la DEA, preso en una cárcel de Nueva York. Es decir, cada vez que alteraste el pacto que funcionaba de impunidad a cambio de lealtad, cada vez que lo alteraste, te metiste al ejército en un lío y metiste al país en un lío. Bueno, pues esas dos lógicas son implacables. Pero también es insostenible ese pacto que se tenía durante la época autoritaria del PRI, Héctor, ¿no? O sea, lo que hay que buscar es un nuevo pacto en la lógica de la democracia, ¿no te parece? Naturalmente, Sí. pero hay que buscarlo. Es decir, lo que no puedes es abandonar el pacto y echar al ejército para un lado y para el otro, y ahora estar con la primera reacción que tuvo el presidente, que fue malísima, de decir esto asumiéndolo como un triunfo suyo, como un triunfo de su diagnóstico, y diciendo, y todos los que estén involucrados con el general Cienfuegos van a ser suspendidos. Sí. Eso lo dijo en la mañana. Sí. Sintió moverse desde luego el piso, porque en la tarde estaba diciendo no, hasta que no se demuestre la culpabilidad. Pues obviamente, porque él trae un ejército dividido, él dividió al ejército, él escogió un candidato que no era el candidato del ejército, que es el general Crescencio Sandoval. Eso lo dijo él mismo. Sí, es que sabes que está muy interesante esta discusión, Javier, porque al final todos los que leímos la literatura de la transición a las democracias generalmente venían de dictaduras militares y el papel del ejército era fundamental, y el cambio, la reforma de los ejércitos fueron fundamentales tanto en Europa del Este como en América Latina, en fin. Acá siguió ese mismo ejército,
pero con una nueva lógica política, Javier. Bueno, la que acaba de escribir Héctor y ¿Sí? que también describe Jorge en su editorial, es decir, después de la revolución había que sacarlos de la política, se llegó a ese pacto y funcionó bien. El problema fue muchísimo después. Y tal vez en ese muchísimo después, ahí es cuando tu nuevo pacto, o sea, el pacto que tú propones, Leo, no tenía que esperarse a 2000. En los 70s, 80s, pudo, después de, no sé, 30 años de estabilidad hegemónica y de una Secretaría de la Defensa mucho más institucionalizada y profesionalizada, etcétera, etcétera, ahí se pudo haber dado la transición a un secretario de la Defensa Civil. No era necesario esperar a la transición democrática. Tal vez eso hubiera sido un gran momento para hacer eso, porque no veía ninguna amenaza, etcétera, etcétera, y se pudo haber mantenido todo tipo de beneficios en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones, etcétera. Eso se vale y puede ser muy merecido, etcétera, ¿no? El problema es que se les empezó a involucrar en actividades políticas, ya sea represión de sindicatos o estudiantes, y después en el combate al narcotráfico, con todas las implicaciones de corrupción que se puede tener, y crecientemente un rol más político, dándoles la seguridad pública. Entonces, ese fue el problema. No, perdón, Javier. Es que regresaron y en este sexenio... Digo, todavía más, construyen aeropuertos, distribuyen medicinas, son los que van a administrar los puertos y las aduanas. En fin, aduanas y puertos. Exacto, o sea, parecería que el nuevo pacto es todavía más intensivo en el uso de las Fuerzas Armadas, Javier. Y hace una propuesta de reforma pues todavía más difícil, ¿no? Así es. Mucho. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para hablar de notición, caray, de la detención del general Salvador Cienfuegos, quien fue 6 años el general secretario. Hombre, caray, muchas cosas que decir. Regresamos para terminar, tratar de concluir este tema.